Esta siguiente lección sobre David es lo que ocurre justo después que él ha matado a Goliat. Es cuando se encuentra con el hijo del rey Saúl, llamado Jonatán, por primera vez. Y para él fue una experiencia que le cambió la vida. Algo que es necesario señalar sobre David y Jonatán: como eran amigos muy cercanos, siempre pensamos que eran de la misma edad, y no es cierto. Jonatán tenía aproximadamente al menos unos 15 años o 20 años más que David. Y por tanto se convirtió en realidad en un mentor, o incluso podríamos verlo como un padre en su vida, aunque a ellos se les considera algo mayores. Pero Jonatán tiene probablemente 35 años de edad cuando conoce a David aquí. David tiene aproximadamente 17 años de edad y, de nuevo, no sabemos exactamente las fechas, pero es lo más cercano que podemos señalar. Entonces, cuando pienses en David y Jonatán, no pienses en iguales. Jonatán está por encima de él en cuanto a experiencia, él es el príncipe real, y entonces David necesita gente como Jonatán en su vida. Y hablando sobre ellos, he llamado a esta lección el manto de su hermano por todo lo que hizo Jonatán en esta lección en particular. ¿Y qué es un manto? Un manto es simplemente una cobertura. Quiero preguntarte algo. ¿Quién es tu cobertura? Si te metes en problemas, ¿a quién puedes referirte y decir: habla con ellos? Ellos me conocen. Ellos pueden responder cualquiera de tus preguntas. Todo el mundo necesita cobertura. Así es. El apóstol Pablo habla sobre esto cuando le dice a Timoteo, cuando escribe su última carta, segunda de Timoteo: tráeme el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo. Él sabía dónde estaba su manto. Tú debes saber dónde está el tuyo. Ahora, cuando es verano o es primavera y el clima está bueno, no pensamos mucho en los mantos, pero tarde o temprano va a empezar a hacer frío. Tarde o temprano el invierno va a venir y vas a necesitar un manto. Y eso es lo que Jonatán le da a David. Le da su manto. Es una cobertura. Voy a hacer una pregunta aquí que he estado haciendo una y otra vez. ¿Qué le dices a un hombre cargando la cabeza de un gigante? Porque ahí es donde Jonatán conoció por primera vez a David. Seguro fue una de esas experiencias salvajes. Se quedó así de: vaya, ¿qué fue eso? Mientras que David va subiendo hacia la cima de la montaña, por el camino hacia Jerusalén. Y todo el mundo está viendo a este jovencito, este adolescente, cargando la cabeza de un gigante en una mano y una espada ensangrentada en la otra. Camina hacia la cima de la montaña a Jerusalén. ¿Qué se le dice a un hombre cargando la cabeza del gigante? Bueno, de algo estamos seguros. O puedes amarlo o puedes odiarlo, pero no puedes ignorarlo. Lo he dicho tantas veces: no me importa, puedes amarme o puedes odiarme, pero solo no me ignores. No puedo manejar eso, no me ignores. Y así es como era Jesús. Cuando Jesús caminaba por la calle, la gente corría para besarlo o para escupir y maldecir, pero no podían ignorarlo. Creo que esa es nuestra responsabilidad como ministros. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevar a la gente a un punto en el que tengan que decidir: amarlo, odiarlo, pero que no puedan ignorarlo. Y ese es David en esta historia, cargando la cabeza de un gigante. Y permíteme mostrarte lo que aprendí de todo esto. Lo primero es que la Biblia dice que el alma de Jonatán estaba unida al alma de David. Luego dice: Jonatán lo amó como a sí mismo. Vaya, poderosa declaración. Jonatán estaba unido a él. Ahora, recordemos que Jonatán es el hijo del rey Saúl. Él era el príncipe real. Todo el mundo creía que él iba a ser el próximo rey de Israel. Pero Jonatán es sabio, porque Jonatán ha entendido: yo no he sido ungido para ser rey. Yo no soy el que Dios ha escogido. Y Jonatán es lo suficientemente grande para aceptar este hecho. Vaya, esta sí que es gente inusual. Cuando puedes encontrar a un Jonatán, alguien que va a estar a tu lado y que todo el mundo dice: este va a ser el próximo pastor, y él dice:
No, Dios no me está llamando a mí, Dios te está llamando a ti y yo te voy a servir. Hombre, esa es una persona muy, muy especial. Y eso es lo que Dios le está dando a David en Jonatán. Jonatán reconoce que David es un ungido. No pudo haber hecho lo que acaba de hacer, matar al gigante, si Dios no le hubiera ayudado a hacerlo. ¡Eso es Dios! Entonces Jonatán se da cuenta de lo siguiente. Jonatán había visto lo que ocurrió con su padre. En un tiempo su padre había sido ungido, pero ahora Saúl lo ha perdido y está confundido. No está proveyendo liderazgo y es una de las cosas que han creado la crisis que están experimentando. Y entonces ahora que él ve a David con la unción que su padre perdió, él dice, yo quiero ser parte de esto. De nuevo te recuerdo, Jonatán no está siendo desleal. De hecho, está en medio de una situación muy, muy difícil, porque tiene que escoger entre David y Saúl, entre este jovencito que él sabe que es un ungido de Dios, y su padre, que aún es el rey de Israel. Esta es una situación muy, muy difícil para estar. Jonatán no está siendo desleal. De hecho, yo creo que él llevó muy, muy lejos la lealtad hacia su padre y en unos momentos voy a darte las razones del por qué, pero él no fue desleal. Sin embargo, él intentó lo imposible. La Biblia dice que estaba unido a él. Y la pregunta aquí es, ¿tú a quién estás unido? ¿Con quién en tu vida es que estás conectado, estás enlazado? Doy gracias a Dios que en el caso de mi esposa puedo decir, hemos estado casados 47 años y dice que dos se volverán uno, unidos, juntos. No podría hacer lo que yo hago sin ella, sin su apoyo. Pero no solo necesitas a tu cónyuge, tu marido, tu mujer. Debe existir gente como Jonatán en tu vida. Gente que moriría por ti. Gente que daría su vida por ti. Yo recuerdo que mi yerno está pastoreando la iglesia a la que asisto en Kentucky. Vaya giros que da la vida. Llamar a mi yerno mi pastor. Nunca había hecho eso antes, pero es mi pastor y recuerdo cuando él era pastor de jóvenes, en la primera iglesia donde sirvió como pastor de jóvenes, Dios bendijo su ministerio. Comenzó con 20 jóvenes y después ya eran 200 jóvenes en 2 años. Cuando se dio cuenta ya eran 300 jóvenes, pero Dios bendijo su ministerio. Y había un hombre en la iglesia que tenía una camioneta Chevrolet nuevecita y mi yerno creía que era la camioneta más bonita que había visto. Este hermano era un hombre de negocios y le dijo, ¿sabes? Un día de estos, cuando tenga una camioneta nueva para mis negocios, te la voy a regalar, así de simple. No dijo nada más, pero un buen día entra en la oficina de mi yerno, pone las llaves en la mesa y dice, la camioneta es tuya, el seguro de todo el año ya está pagado, tómala, es tuya. Le dije a mi yerno, ese fue un regalo de amor. Ese hermano fue como un esclavo por amor para ti. No lo trates a la ligera. Cuando Dios te da un Jonatán, alguien que dará su vida por su camioneta o lo que sea que Dios puso en su corazón, lo hacen porque te aman. No vas a poder ser exitoso en el liderazgo tú solo, sin la presencia de un Jonatán en tu vida. Entonces Dios comienza a darle a David gente como Jonatán que se convierte en su círculo de amigos. El liderazgo de calidad siempre demanda un círculo de amigos leales. No es posible cumplir con la visión solo. La primera cosa que Dios dijo que no era buena fue que no es bueno que el hombre esté solo. Y eso aún es verdad hoy en día. Entonces, si quieres cumplir el propósito, tendrás que tener un círculo de amigos. Gracias a Dios por Jonatán. Los buenos líderes aprenden y descubren rápido que el buen liderazgo nunca viaja solo. Comencé a predicar cuando era un niño y
De hecho, hay un proverbio ruso que me enseñaron mientras estaba en Minsk, Bielorrusia. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, lleva a alguien contigo. Muy buen proverbio. Muy buena declaración. Si quieres ir rápido, ve solo. Cuando era joven, iba solo. Hacía muchas cosas solo. Y esto es algo de lo que me arrepiento en la vida. Si yo pudiera volver en el tiempo, es una de las cosas que seguramente yo haría diferente. Dejaría ya de hacer todo solo. Me llevaría a alguien conmigo. Si quieres llegar lejos, lleva a alguien contigo. David está aprendiendo esa lección. Ahora, estamos hablando sobre relaciones de pacto aquí. Y mucha gente no entiende esto, pero si no comprendes el pacto, nunca entenderás a Dios. Porque Dios es un Dios hacedor de pactos. Dios es un Dios que mantiene sus pactos. Y a menos que entendamos el pacto, no entenderemos a Dios. Pactos, los buenos pactos se producen en amor. Y estos producen comunión en donde nos unimos y compartimos juntos. Eso es lo que una iglesia es. Una iglesia local es un grupo de personas que han hecho un pacto unos con otros. Yo soy parte de tu familia, tú eres parte de mi familia. Y así es, con un pastor y su familia y junto con la congregación, es como un matrimonio, donde todos estamos casados. Sé que en este país no vemos a la iglesia de esa forma, pero ese es un muy, muy grande error. Yo veo personas que constantemente van de iglesia en iglesia en iglesia, y jamás vas a cumplir con tu destino haciendo esas cosas. Necesitas hacer pactos. Y esto es lo que Jonatán está haciendo con David. Los pactos nos llevan desde luego al reino de Dios. Las iglesias locales deben ser parte de algo más grande que ellas mismas. Todo debe fluir hacia lo más grande. El arroyo fluye hacia el río y el río fluye hacia el mar. Todo debe estar fluyendo siempre a lo más grande. Entonces, la comunidad debe estar liderándote hacia el reino de Dios. Si reviertes este orden, lo que se generan son camarillas. Y he visto muchas iglesias que simplemente así es como son solo camarillas. Si no naciste en esa familia o si nunca vas a ser... No voy a utilizar ningún nombre porque pues uno nunca sabe quién va a escuchar estos mensajes, pero hombre, hay iglesias para las que he predicado por 40 años y sigo siendo un forastero. Nunca me han aceptado y para ellos soy solo un forastero, porque no nací en tal o cual familia y pues para ellos soy solo alguien de afuera. Es una camarilla y eso a mí no me interesa. A mí solo me interesa su reino, ser parte del reino de Dios. Ahora, el segundo punto que aprendí. Jonatán amó a David como a su propia alma. Y decir que lo amaba como a su propia alma, el amor que es genuino debe expresarse. El amor que no es expresado morirá. Entonces Jonatán está buscando una manera de expresar su amor hacia David. Y es lo que leemos aquí. El amor concentra su atención en el amado. Y eso en este caso es que Jonatán amaba a David como a su propia alma. Y entonces él busca maneras en que pueda darle algo. Él se deleita en esto y comienza a dar. El amor siempre lo hace. El amor siempre está buscando formas en que pueda ser expresado. Y esto se nota. Yo te amo, me importas, estoy pensando en ti. Y una de las formas en que lo hacemos es con regalos. Por ejemplo, en esta historia, Jonatán le da obsequios a David, le regala su manto real. Y no fue un regalo cualquiera. Ese manto dice: este es el próximo rey de Israel. Y quien usa este manto es el príncipe real. Y se lo da a David. Porque él reconoce que Dios ha ungido a David, no me ha ungido a mí, ha ungido a David, entonces David será el rey y la forma en que lo pone es que yo me sentaré al lado tuyo. El manto real, cuando David lo usaba, todo el mundo lo veía y decían: este hombre es de la realeza. Lo segundo que le dio sus armas, le dio su espada, le dio su lanza. ¿Qué está diciendo al darle sus armas? Le dice: no voy a atacarte. Vaya, necesitamos gente así en nuestras vidas. Es una pena, pero
¿Alguna vez has sido atacado por un hermano o una hermana? Duele, ¿verdad? Hubo un gran general en los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, su nombre fue George Patton. Le llamaban sangre y agallas porque él era un soldado. Y George Patton tenía un dicho, él decía, yo soy un soldado, a mí me han disparado toda la vida, incluso a veces por mis enemigos. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Quiso decir que a veces tus amigos te van a disparar. A veces fuego amigo le llaman, pero no importa si es fuego amigo o fuego enemigo, si te dispararon, ya te dispararon, estás sangrando. Y Jonatán está diciéndole a David, no voy a lastimarte, no voy a hacer nada para atacarte, no haré nada. Vaya, ese es un verdadero amigo. Lo amaba como a su propia alma. Sin embargo, hay algo más aquí que no le dio a David. La Biblia no indica que él le haya dado sus zapatos o sus sandalias. Le dio su manto, le dio sus armas, pero no sus sandalias. Me pregunto cuán diferente hubiera sido la historia si Jonatán le hubiera dado a David sus sandalias y dicho, ya no voy a volver a casa, yo me quedo contigo. Ahí es donde yo encuentro falta en Jonatán. Yo creo que él intenta mezclar dos cosas juntas aquí. ¿Por qué no habrá seguido a David? ¿Por qué regresó a casa con Saúl? En realidad no sabemos la respuesta. Solo Dios y Jonatán pueden contestar esa pregunta. Solo sabemos que lo hizo, que regresó a casa con su padre, con el rey Saúl. Aun cuando él sabía que David era el ungido para ser rey de Israel. Me pregunto cuán diferente hubiera sido la historia. Me pregunto, por ejemplo, si David hubiera cometido adulterio con Betsabé, si Jonatán hubiera estado ahí. Me pregunto, ¿sabes? Hay tantas preguntas que no podemos contestar porque eso no es lo que ocurrió. Abandonó a David, volvió a la casa de su padre, aun cuando él creía en David, él creía en el llamado de Dios, él creía en la unción, él creía en todo lo que pasaba, pero estaba encadenado a su pasado. No podía liberarse. Y hasta que no seas capaz de dejar ir tu pasado, no serás capaz de abrazar tu futuro. Permíteme darte una ilustración en la vida de Cristo. Cuando él regresó a Capernaum, la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es este el hijo de María? No, para nada es quien ellos decían. Él es el Mesías. Él es el ungido. El Espíritu Santo está sobre él, pero algunas personas quieren aferrarte a tu pasado porque se rehúsan a abrazar tu futuro. Vaya, he tenido que hacerlo en mi vida. La Biblia dice, Jesús lo dijo, no hay profeta sin honra excepto, y siempre está ese excepto en su propia casa, en su propia familia. Yo sé que mi familia me respeta en cuanto a ser un ministro porque cuando tienen un problema terrible me llaman y me piden que ore. Pero en cuanto a venir a verme predicar, la mayoría de ellos ni cruzaría la banqueta para verme predicar. ¿Y yo me voy a morir por eso? Para nada. Voy a buscar una nueva oportunidad, voy a buscar un lugar en donde pueda servir a Dios, donde pueda hacer algo por Dios. Jonatán no está dispuesto a dejar ir a Saúl. No está dispuesto a dejarlo ir, está encadenado. En cierto sentido, está intentando mezclar dos cosas juntas. Está intentando combinar lo viejo con lo nuevo, o tradición y revelación. Y es imposible. No puede hacerse. Puedes amarles, tratarles con respeto, pero llega el punto en el que tienes que tomar la decisión. ¿Voy a seguir a David o voy a seguir entonces al rey Saúl? Creo que Jonatán tomó la decisión equivocada y construyendo estas
relaciones basadas en pactos es una de las razones por las que la relación conyugal debe ser un compromiso de toda la vida, porque ustedes envejecen juntos. Por ejemplo, en mi vida es una experiencia nueva que nunca he tenido antes. Ahora estoy amando a una abuelita, mi esposa, una abuela. Nunca había amado a una abuelita antes, que fuera mi esposa. No, es una nueva experiencia. Tengo que aprender algo nuevo. Tienes que recrearte a ti mismo. Sería muy tonto intentar volver y ser joven otra vez. Ya no soy joven. Tengo que aceptar el hecho de en dónde estoy y cuál es la mejor oportunidad. Lo que Jonatán está haciendo es que se rehúsa a dejar a Saúl aun cuando sabe que Saúl no está ungido, aun cuando sabe que su padre está causando todo tipo de problemas para Israel, y sabe que David es el ungido de Dios, sabe que David le necesita, y aún así él no puede liberarse. Yo te prevengo con esto, porque si no te liberas, si escoges vivir con Saúl, morirás con Saúl. Eso es justamente lo que ocurrió con Jonatán. Murió con su padre en batalla. Yo realmente no creo que esa fuera la voluntad de Dios. Creo que él perdió una oportunidad. Es mi opinión, pero eso es lo que yo creo. Son situaciones muy difíciles porque Saúl era su padre. Y él sabía que Saúl le había fallado a Dios. Lo sabía y murió con su padre. Murió con Saúl. Y yo creo que Israel, David y el reino de Dios perdieron a un gran activo en Jonatán, en lo que Jonatán pudo haber sido. Ahora, hemos estado hablando sobre relaciones de pactos. Vamos a hablar sobre los beneficios que éstas traen. Los beneficios de hacer pactos en una relación, lo que Jonatán y David formaron aquí. Y al decir esto, el amor que compartieron fue multiplicado. En otras palabras, no disminuyó ni decreció, sino que fue multiplicado. Y quiero prevenirte aquí porque esto es una de las cosas que aquellos con el plan homosexual o el plan gay pretenden usar a Jonatán y David como un ejemplo de amantes bíblicos. No hay nada en la Biblia que lo diga. Nada, no está ahí. Solo está en la mente de los hombres perversos que salen con ese tipo de teorías. Nada sobre ello. Relaciones o amistades del mismo género. Niña y niña y niño es algo muy saludable, no es algo que no sea saludable. Como dije, solo las mentes torcidas son las que quieren convertir todo en algo sexual y no hay nada sexual en cuanto a esto. El amor que tenían era un amor puro. Era un amor sincero, era un amor por Dios, era un amor por el reino de Dios. Y querían ver el reino de Dios siendo establecido. Ambos compartían este sentir. Lo segundo que noto que es un beneficio, su pacto le permitió a Jonatán hacer ciertas cosas por David que él no pudo haber hecho por sí mismo. Convertirse en pacificador, por ejemplo. Hay ciertos lugares en los que Jonatán fue capaz de interceder ante su padre por David. Y su padre diría, muy bien, no lo voy a lastimar, no lo voy a atacar una vez más. Tráelo de nuevo al palacio, por favor. Desde luego que no pasaba mucho tiempo para que Saúl volviera a estar bajo ataque demoníaco e intentar atacar y matar a David otra vez. Pero lo que hizo Jonatán fue que pudo ganarle a David algo de tiempo. Tiempo que necesitaba para madurar. Tiempo porque cuando esto comenzó en la vida de David, él era aún muy joven, él era apenas un joven de 20, 21 años, yo calculo que tenía unos 21 años de edad. Entonces, para el rey, y escúchame con mucha atención, porque este es uno de los más grandes problemas que tenemos que enfrentar en la vida, cuando aquellos que se supone deben estar protegiéndote se convierten en los que te persiguen, cuando la gente que debe estar ayudándote se convierte en los que están lastimándote, ese es uno de los problemas más difíciles que cualquiera tiene que enfrentar. David lo hizo bien, y creo que la razón principal es por Jonatán. Gracias a Dios por Jonatán. Jonatán le dio un balance en todo esto, y Jonatán le ayudó a mantener una perspectiva saludable.
Algún día, tú serás el rey, como Dios lo ha dicho, como el profeta te dijo. Tú serás el rey, y yo me sentaré a tu lado. Hombre, que Dios nos dé a Jonatán. De hecho, no es posible liderar solo. Debes tener gente como Jonatán en tu vida que puedan ayudarte a hacerlo. David era muy bueno lanzando piedras, era muy bueno cantando salmos y alabando a Dios, era muy bueno matando leones, osos y gigantes, pero no sabía nada sobre ser un rey. Jonatán sí, habiendo sido el príncipe real y habiéndolo sido los últimos 20 años de su vida. Él había visto todo lo concerniente a la realeza, cómo uno tenía que conducirse, y Dios había llamado a David para convertirse en un rey, no un matagigantes, sino un rey. Entonces, Jonatán está ayudándole a hacer esto, está dándole más tiempo antes de que la envidia de Saúl lo lleve al desierto, dándole un poco más de tiempo para que pudiera madurar y estar listo para cuando esa oportunidad llegara. Vamos a hablar sobre el tercer punto, sobre los beneficios de hacer pactos. Lo tercero es, las penas que compartieron se aligeraron. Me encanta. El amor que compartieron se multiplicó, pero las penas que compartieron, las cargas que compartieron, verás, la carga se aligera cuando alguien te está ayudando a cargarla. Nunca subestimes el poder de un buen amigo. Recuerdo que una vez, hace muchos años, nuestra hija mayor, se había hecho amiga de una niña a la que estaba tratando de ayudar y creo que lo hacía de buen corazón, de manera genuina. Pero lo cierto es que esta niña tenía problemas más grandes que mi hija. Mi hija no sabía cómo manejarlos. La niña venía de un hogar disfuncional, ella vivía con su padre, pero odiaba a su padre porque lo culpaba a él por haberse divorciado de su madre. Todo esto era una terrible situación y mi hija estaba intentando ser su amiga y de ayudarle, pero está trayendo toda esta animosidad y todo este odio a casa con ella y discutiendo con su madre, y un buen día me senté con ella y le dije: hija, sé que solo estás intentando ayudar a esta pobre niña y que solo intentas ser su amiga, pero la verdad es que sus problemas son más grandes que tú y no puedes hacer esto. Esto es demasiado grande para ti. Entonces, su madre y yo hicimos un pacto. Íbamos a orar para que Dios enviara a nuestra hija una buena amiga. Y Dios lo hizo. Esta niña venía de una muy buena familia, muy buena niña, amaba a Dios. Es decir, ella dio balance a nuestra hija en todo esto. Y no habían pasado más que 2 o 3 meses para que la niña a la que mi hija había tratado de ayudar le diera la espalda y comenzara a atacarla. Y esta buena amiga la estabilizó durante todo este proceso. Un buen amigo, la influencia de un buen amigo puede hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. Un buen amigo puede hacer la diferencia entre si tienes éxito o si fracasas. Gracias a Dios por Jonatán. Entonces, la carga que llevaban, la pena, fue aligerada. El cuarto punto es, el pacto le dio a Jonatán la oportunidad para animar a David. Habla de esto en 2 o 3 lugares diferentes en los que Jonatán se escabulliría a través del ejército de su padre que estaba buscando a David para matarlo, y Jonatán fue capaz de escabullirse entre las líneas del ejército y fue capaz de llegar a David para animar a David. La Biblia dice que él fortaleció su mano en Dios. Vaya, ese sí es un buen amigo. Cuando tienes ese tipo de amigos que pueden fortalecer tu mano en Dios, todo el mundo lo necesita. Yo lo necesito, tú lo necesitas, David lo necesitó, todo el mundo necesita ánimo. Está bien dicho, lo mejor que los líderes pueden hacer por sus seguidores es animarles. Pero ¿sabes qué he descubierto? Que lo mejor que los seguidores pueden hacer por sus líderes es animarles. Anímales. En cada oportunidad que tengas, anímales. Haz lo que puedas para levantar su espíritu. Fortaléceles. Y la vida es dura. Hay suficientes batallas y dolor. Como George Patton dijo alguna vez, me han disparado toda la vida, incluso mis enemigos. Y esa es la cosa que menos esperamos en la iglesia. No lo esperamos en el ministerio. Es ser atacado por hermanos y hermanas.
Y aún así la Biblia está llena de esto. Hay historia tras historia tras historia en donde ocurre. No creas que tú estás exento. Jesús tuvo a su Judas. Tú también lo tendrás. Ahora no vayas analizando a todo el mundo. ¿Quién es mi Judas? No, 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 no. Él aparecerá a su tiempo, no lo busques. No lo hagas, pero te advierto, Él vendrá. Él vendrá. Así como escribió el salmista, aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, y que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Vaya, eso siempre duele. Pero un buen amigo, como Jonatán, es siempre de gran ánimo durante esos tiempos. Te ayuda a tener balance. Y eso es lo que él hizo por David. Gracias a Dios por él, porque fue capaz de enseñarle, de animarle y de ayudarle para cumplir con su destino. Por eso digo, me pregunto qué tan diferente hubiera sido la historia si Jonatán no hubiera muerto con su padre. Me pregunto si David hubiera cometido adulterio con Betsabé. Hay una gran probabilidad de que no lo hubiera hecho, si hubiera tenido a los amigos correctos a su alrededor. Ahora, una de las cosas que quiero decir al respecto es que la amistad es un árbol de refugio. Y a lo que me refiero es que en el calor del día, cuando el sol está en su máximo, la sombra de un árbol, oh Dios, es un lugar de refrigerio. Y eso es lo que los amigos hacen por nosotros. Amigos en los tiempos en los que estamos más desanimados. En la Biblia vemos la historia del profeta Elías cuando está tan desanimado por lo que Jezabel, la reina, le ha dicho, te voy a matar, y dice que dejó a su siervo atrás. Gran error, gran error. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a alguien que nos anime y ahora él no tiene a nadie que lo anime. Todos lo necesitamos. Jesús lo necesitó. Cuando Jesús estaba en el jardín y estaba orando, ¿qué le dijo a Jacobo, a Pedro y a Juan? Velen conmigo por solo una hora, oren conmigo, una hora nada más. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más tú y yo lo vamos a necesitar? No intentes hacerlo solo. Todos necesitamos árboles de refugio que estén a nuestro lado ayudándonos. Yo soy una persona muy optimista y a veces eso me mete en problemas. A veces lo llevo muy lejos. De hecho, yo solía, vivir bajo este lema. Si no estás viviendo al límite, estás ocupando mucho espacio. Siempre estaba empujando todo al máximo. Quería, como el apóstol Pablo, que él decía, he trabajado hasta el punto de la fatiga. Yo sé lo que es eso. Exígete para lograr aquello que quieres lograr. El peligro está en exigirte de más. Y entonces atravesamos una situación. Mi hija estaba a punto de dar a luz de manera prematura a un bebé y, oh Dios, estuvimos en el hospital todos los días por 30 días con ella y lo que Dios hizo fue un milagro, pero yo me exigí hasta el punto de la fatiga. Yo tenía que estar en una convención misionera pronto y llamé a un amigo. Oye, necesito llegar a esta convención, necesito representar a la asociación, no puedo llegar, ¿podrías llevarme? Y me dijo, claro que sí, con mucho gusto yo te llevo, pero no puedo quedarme, ¿podemos regresar? Y lo hicimos, manejando toda la noche de regreso. Y yo estaba deshecho. Mientras estábamos allá, había misioneros a quienes yo intentaba ayudar y que me informaron cuán infelices estaban conmigo y me empujaron al límite. Y por 2 días todo lo que pude hacer era sentarme en mi silla y llorar, rogarle a Dios porque me matara. Por favor, mátame, sácame de mi miseria, yo no quiero vivir. Ay, Dios. Nunca quiero estar ahí otra vez, aprendí la lección. Nunca se vive al límite, porque si lo haces, alguien te puede empujar. Siempre reserva lo suficiente como para que puedas sostenerte. Una manera de hacerlo es con amigos. Un amigo más cercano que un hermano. Un amigo que sea un árbol de refugio. Y justamente eso fue Jonatán para David. Se convirtió en su amigo para fortalecerlo.
Entonces, que Dios nos ayude a encontrar a Jonatán en nuestras vidas.